cómo yo cotizo la capacidad de mi generador, cómo yo calculo la capacidad de mi generador. Vimos un detalle importante, que el generador viene siempre con dos características, dos unidades de medida te dan ellos. Te dan dos capacidades, que es la potencia prime o la potencia standby. Que la potencia prime es la continua, que es la que el generador me da todo el tiempo, y la standby es la que me da las primeras 8 horas, como dimos como ejemplo, las 8 horas máximas me da la potencia standby. Dimos la capacidad de un generador, ¿verdad? Que un generador de 100 kVA en prime, en standby, perdón, en prime después me va a dar 80 kVA o me va a dar 96 kVA nada más. Explicamos que esto ocurre porque el generador, mientras más va trabajando, se calienta el alternador, eso se hace que se separe naturalmente, el hierro se va dilatando, se separa y baja la capacidad del generador. Vimos también que hay una diferencia entre kVA, que es la potencia que yo compro en mi generador, y kilowatt, que es la potencia que yo necesito cubrir. Cuando yo hago mi relevamiento, como vimos, yo tengo la potencia en kilowatt. Y yo tengo que pasar esa potencia de kilowatt a kVA. Vimos cómo era la fórmula, ¿verdad? Que para poder yo tener, en este caso, pasar mi kVA a kilowatt para saber si cumple o no con mi carga, hay una fórmula que era kilowatt es igual a kVA, o sea, la kVA de mi generador, por 0,8, que era el factor de potencia de mi generador. Hicimos ahí un cálculo, ¿verdad? Vimos un caso estimado que de un generador de 100 kVA por 0,8, que es el factor de potencia, tengo 80 kilowatt útil para el generador. Explicamos por qué baja, por qué kilowatt no es igual a kVA, porque yo tengo una potencia que no utilizo de mi generador. 20%. Estimado, un 20%. Que no utilizo de mi generador, que es la energía reactiva, que el generador efectivamente está generando, pero yo no voy a poder utilizar nunca porque queda ahí al aire. Los motores lo utilizan cuando arranca. Vimos el caso contrario. Yo tengo ya mi consumo, sé cuántos kilowatt es el consumo de mi cliente o que yo tengo que cotizar y quiero saber cuánto kVA es. Y lo que hicimos es un despeje de fórmula, ¿verdad? Paso kVA a la izquierda, kilowatt a la derecha, entonces lo que se pasa dividiendo, multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? kVA es igual a kilowatt dividido 0,8, hicimos el cálculo inverso, ¿verdad? Si yo tengo 80 kilowatt dividido 0,8, me tiene que dar 100 kilowatt. Un detalle importante que vimos la clase pasada y me olvidé de mencionar. Esta es una forma de corroborar si nuestro kVA y nuestro kilowatt está bien. Si yo invierto la fórmula, me tiene que salir exactamente el mismo número. Si no me sale el mismo número, algo está mal en la fórmula y algo está mal o con la ficha técnica o con el kilowatt que estamos calculando. Tengo que poder invertir y es matemática. O sea, no hay opción A o opción B. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Hicimos, ¿cómo calculamos los kilowatts? Vimos los tipos de carga, vimos la carga resistiva, que siempre son todos los equipos que producen calor o tienen resistencia, que son la resistiva, calefones, estufa y incandescente, que no generan pico de arranque, pero son de alto consumo y consumo constante. Vimos la inductiva, que es el caso contrario, ¿verdad? Tengo motores que cuando arrancan tienen lo que se les llama pico de arranque, que por un momento, por unos milisegundos, ese motor de 2 HP consume como uno de 8 HP. Después baja de vuelta. Pero que nosotros tenemos que calcular para nuestro generador porque es importante, porque el generador tiene que poder suministrar esa energía para que pueda arrancar. Y la electrónica, que estuvimos viendo las UPS, los PCs LED. Y acá, otro detalle que no mencionamos la clase pasada y vamos a hacer toda una clase especial, es que últimamente en las casas o en las conexiones de los edificios hay más equipo electrónico que equipo resistivo e inductivo. Y esto está generando una, ¿cómo se llama? Una electricidad basura que está afectándolo, principalmente afecta a la VR. Entonces, ¿se puede arreglar eso? Se puede arreglar. Vamos a traer a un compañero nuestro, un ingeniero que es máster en esto y va a estar explicándonos también cómo hacer eso. Hablamos del factor de arranque, que es nuestro motor, que es el principal consumo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y hablamos que los motores trifásicos pueden consumir entre 3 a 7 veces la corriente nominal. Y los monofásicos de 4 a 8 veces. O sea, que durante
el momento de arranque de ese motor va a consumir de 3 a 7 veces su capacidad. Por unos segundos rompe la inercia, volvemos de vuelta a su corriente nominal. Y hicimos un cálculo, ¿se acuerdan? Teníamos nosotros una capacidad, teníamos 1 kilowatt que era 0,03, dividimos por 0,8, nos dio 3,78. Nosotros recordamos que en este caso teníamos dos motores eléctricos, entonces le agregamos el 50% por el pico de arranque y nos dio una capacidad, 5,67 kVA. Yo necesito, y ahí ya nosotros agarramos otra tabla y vemos en el mercado que hay generador que cumpla esa capacidad. Y le mostramos nuestras dos herramientas, que no sé si ya van a utilizar o todavía no. Las dos herramientas que le damos a usted, que son las calculadoras, ¿verdad? Le dimos una calculadora monofásica para equipo monofásico y uno para equipo trifásico. En el monofásico ahora ya le agregamos más equipo, ya está ya la ropa que era mencionado usted, ¿verdad? La ropa, plancha, si quiere agregar el cliente, agregamos más ítems que pueda usted calcular también. Después de nuestro rey papá, o sea, Oscar Ferreira habló sobre los ABR. Fue una charla interesante, ¿verdad? Vimos sobre qué es el funcionamiento del ABR, vimos qué es lo que hace el ABR realmente, qué es lo que hace el ABR es, dimos un ejemplo interesante el viernes, el ABR lo que hace es controla la capacidad, genera un campo magnético en la excitatriz para que pueda pasar la inducción y generar la energía. A grandes rasgos y a palabras simples, no técnicas, es como un generador imán. Imanta más o imanta menos la excitatriz para que pueda cambiar el campo electromagnético dentro de la excitatriz y eso excita, porque su nombre lo dice, era el inducido y eso afecta a la generación de la bobina. Vimos los tipos, las conexiones, ¿verdad? Que cómo se conecta y normalmente se conecta en una de las bobinas, que es la que tiene el imán permanente, él agarra ese dato y aumenta el voltaje en continua para poder generar el campo magnético. Vimos también las grandes fallas que hace esto, que puede ser que conecto mal la polaridad de mi ABR y eso ya afecta al campo magnético que yo estoy creando. No hay un campo magnético que respeta siempre el polo norte y el polo sur, va a cualquier lado y mi generador genera, pero no, cuando le pongo una carga cae de vuelta, porque no mantiene la polaridad. Entonces siempre la importancia de respetar la polaridad. El no desconectar el funcionamiento. Otro detalle, cuando está funcionando el generador, yo no tengo que desconectar el ABR porque le está mandando un voltaje a la excitatriz. Si yo desconecto todo ese voltaje que está enviando, tiene que ir a un lado. Y normalmente esa energía acumulada es la que suele descomponer los componentes de mi ABR. Otro detalle importante, hablando de desconectar el funcionamiento. Nos pasó hace poco. Cuando yo tengo mi generador funcionando y es un generador nuevo con panel, nunca desconectemos la batería. Nunca. ¿Por qué? Porque primero el panel, el PLC de mi generador funciona con corriente continua. Si yo no le doy corriente continua, se apaga mi panel. Y la única fuente de energía de mi panel PLC es la batería. Cuando no tiene batería, se alimenta del cargador de batería que está conectada al suministro de ande. Pero si no hay ande y yo desconecto mi batería, se queda sin energía mi panel, el generador para. O en caso que sea un panel que no sea DC o Interlight, se puede quemar el panel. Porque él sigue midiendo los otros parámetros y sigue llegando corriente en los sensores en la entrada y esto puede quemar. Entonces, un detalle importante para los técnicos, para nosotros, nunca desconectemos, siempre paramos generador y ahí desconectamos la batería. Siempre tiene que tener voltaje. Y los paneles se alimentan a partir de 5 voltios. Truco, queremos desconectar nuestra batería, ponemos una batería chica, puede ser una batería de 12 volts, de 7 amperes que es para UPS. Tienen que mantenerlo más. ¿Cómo creo que tengo acá uno? Tienen que mantener nada más. Esta, tan baratita. Tengo que mantener, hermano, nosotros siempre el voltaje en continuo en el panel. Por seguridad. Porque ya nos pasó y acá estamos para contar la experiencia, ¿verdad? Entonces siempre desconectamos con el generador parado. Y en esta clase de hoy vamos a hablar sobre conductores y ATS. Vamos a hablar las conexiones eléctricas, especialmente el dimensionamiento de cables, y con papá vamos a tocar todo lo que es tablero de transferencia en selectora automática y manual, tipo de ATS,
Y conexiones vamos a ver después, pero vamos a tocar en grandes rasgos. Y también los que es tipo contactor enclavado o si no la motorizada. ¿Alguna pregunta? Tengo un repaso de la clase pasada. Creo que todos tuvimos la clase pasada, nadie faltó la clase pasada. Sobre esa plaqueta, quiere decir que entonces lo que estaba mencionando, Sí. no puedo parar el generador y si le hago la acople con esa batería, en caso de que me dice, ¿sabes que me voy a parar porque estoy haciendo tal cosa? Y yo le digo, tengo que cambiar tu batería. Vos al conectarle, si conectaban paralelo, no subir tu voltaje, sube el amperaje nomás. No, claro, Entonces, sí, puedo hacer sin problema. y si, Solo por lo menos con esa batería. conectar chiquita, vos tenés que mantener nomás 12 voltios. Y el panel no consume casi nada, entonces él mantiene 12 voltios y ya está. Usamos esta sin problema, le pusimos dos yacarecitos chiquitos ahí y conectamos como cuando cambian los vehículos modernos. Si vos quitas la batería se desprograma todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace cuando te cambian? Te pone ahí dos cablecitos, te quitas la batería y te pone, ni cuenta se dio la computadora del vehículo. Tipo un bypass. Yo conecto mi batería nueva, quito ni se va a enterar la máquina lo que pasó. Ni se enteró la máquina lo que pasó. En el caso de que no haya suministro ANDE. Si hay suministro ANDE, mi cargador de batería está alimentando mi panel. Y ahí no hay problema. Y en caso de que esté trabajando el alternador, no le proveen. Continua no. Vea que está generando alterna. Está generando alterna. Y mi alternador no alimenta mi cargador de batería. Yo digo el alternador que tiene. De la batería. Podría ser. En este caso no pasó. No pasó. Entonces, continuamos ahora. ¿Para qué debo calcular mi cable? Siempre se dimensiona el cable que yo voy a utilizar. Son tres factores realmente, pero mi factor determinante es cuánta corriente va a pasar por ese cable. Ahí yo calculo cuántos milímetros va a ser. Entonces yo tengo que saber primero cuántas corrientes, cuánto amper. Yo ya tengo mi KVA ya de mi generador, de mi carga. Con mi KVA en nuestra tabla que le entregamos decía al lado cuánto amper por fase consume. Eso ya sé ya. ¿Cuánto amper necesito yo para poder calcular mi cable? Otro detalle importante que ocurre. Tengo mi generador. Mi generador va a alimentar toda la carga o va a alimentar una parte nomás. Pero ¿qué pasa si yo tengo una casa que tiene un cable de 10 milímetros que va del medidor de la ANDE hasta la carga y usa supongamos 50 amperes, pero mi generador de 7.5 va a trabajar solamente en 20 amperes? Es necesario poner un cable de 10 luego ahí. Tengo un generador, o sea, tengo una conexión. Vamos a ser más grande para que no esté mal diferencia. Tengo 100 amperes de carga de mi ANDE. Y acá ya va un cable de 16 milímetros, ¿verdad? Y el generador el cliente quiere un generador de 7.5 nomás. 7.5. Él quiere famoso para la computadora, porque no se apaga la computadora, no quiere toda la carga. Acá está mi ATS. ATS y acá está mi carga, ¿verdad? Y mi generador se conecta a mi ATS. De a este 16 milímetros porque está calculado para la carga. De acá para acá 16 milímetros porque está calculado para la carga. Ahora, del generador a la ATS, ¿es necesario que sea también 16 milímetros? No. ¿Por qué no? Porque el generador no me va a pasar 100 amperes, lo cual está calculado. Si es muy larga esta distancia, como vamos a ver un ejemplo más adelante, yo puedo poner un cable de menor milímetro que me dé la capacidad máxima de mi generador nada más. Entonces ahí me ahorro en cable yo. Está caro ahora el cobre, ¿verdad? Entonces, este es un punto importante y un ahorro que podemos tener nosotros. ¿Y de cuántos milímetros va a ser, por ejemplo? Se calcula 4 a 6. 4 justito, y vamos a ver en qué condiciones puede ser 4, y 6 es lo seguro. Distancia y también en qué vamos a poner. En un ducto, va a estar en bandeja, va a estar aéreo o va a estar subterráneo. Eso afecta también la capacidad del cable. Y acá justamente, ¿qué pasa con los cables? Los cables, tanto que vamos a hablar mucho hoy, ahora, el cable de cobre y cable de aluminio. Tenemos cable multifilar de cobre y normalmente tenemos multifilar de aluminio que le llaman preensamblado. Viene todavía preparado.
que es mucho más económico. Entonces, en lo posible nosotros, si la instalación da, usamos preensamblado. Porque a veces el cliente quiere en 100 metros de distancia poner un cable, tenderlo un cable larguísimo de cobre, te sale uno por la cara, pesa más también. Entonces, usamos aluminio. Mientras más metros yo extiendo mi cable con la carga, tengo una pequeña caída de tensión. ¿Por qué? Porque el cable, el cobre, no es un conductor perfecto. Como el oro sí es un conductor casi perfecto. No es tan perfecto, pero no compramos cable de oro, ¿verdad? El cobre tiene una pequeña resistencia y aluminio, ¿qué quiere decir? Tiene más resistencia que el cobre. Y eso hace que mi caída de tensión aumente mientras más largo es mi trayecto. Vamos a ver un cálculo más adelante cómo se hace eso, ¿verdad? Pero si yo tengo un cable de cobre acá y tiro 200 metros en la otra punta, yo no tengo más 220. Porque hay una caída aproximada de 5 o 6 voltios en 200 metros. Eso, una UPS me va a detectar ya y ya va a saltar la alerta. O el equipo electrónico muy sensible ya van a pillar esa caída de tensión y ya van a saltar la alerta. ¿Qué se hace en esos casos? Y otra es acercar lo más posible el generador a la carga. Si es que no hay posibilidad, poner un estabilizador de red en la punta. Eso va a agarrar la energía, va a volver a acumular una bobina y va a volver a lanzar la energía. Va a compensar, exactamente. A ver, se repitió nomás. Vamos a ir a unos tipos de cable. El más común que todos conocemos acá es multifilar de cobre. Son los cables multifilares, también llamados flexibles. Son conductores formados por muchos hilos finos de cobre trenzados entre sí, en lugar de un solo hilo grueso como los cables sólidos monofilares. Acá en Paraguay al menos no se vende cable monofilar, y si hay son contados lugares. Pero hay países donde Estados Unidos pero sí se usa cable monofilar. ¿Qué ventaja nos da esto? Es la flexibilidad, es la mayor ventaja. Y otra ventaja que da también es que dicen que al estar trenzado el cobre, la capacidad de aguantar la temperatura es mayor que un solo hilo de cobre. Todos conocemos este cable. Su hermano, que es el cable tipo taller. Importante. Estos cables tienen aislación de PVC. Siempre nos vamos a hablar de aislación de PVC, en excepto un caso, que no va a ser PVC. Pero todos los cables que nosotros hablemos ahora van a ser aislación de PVC. Y nuestro cálculo de temperatura vamos a hacer en base a cable de aislación PVC. ¿Qué es lo que hace Condel, Impaco, Cordeiros, Induscado? Todos son aislación de PVC. Creo que Induscado tiene una lámina blanca dentro que es otro polímero. Pero la parte exterior es PVC. Y los tipos taller. Ventaja del tipo taller, tengo varios cables, se llaman también cables multipolares. ¿Por qué? Porque tengo varios cables juntos con una aislación externa otra vez de vuelta. Aparte de mi aislación PVC, tengo otra aislación externa que le protege. La desventaja, tengo muy cerca un cable con otro. Si de por ahí se desfasa en temperatura o en corriente, uno de los cables, tengo una alta probabilidad que me haga un cortocircuito. Están muy juntos los cables. Y costo. Estos cables es el ideal si yo tengo mi generador en un lugar donde voy a mover, por ejemplo, los portátiles o cuando alquilo un generador, perfecto. O si no, no tengo que tirar yo un cable, otro cable, tengo todo junto ahí, conecto y es para uso no constante, puedo estar ahí trabajando sin problema. También, importante, está preparado para soportar, o sea, en contacto con combustible, aceite, con ciertos tipos de ácido y vibraciones y uso rudo. Tenemos después el NII, o subterráneo, como le dicen acá, lo que preguntan en Electropar, Record, Luminotecnia, ¿verdad? Es un multiconductor de cobre diseñado para instalaciones fijas, en tanto interior como exterior. ¿Cómo yo diferencio un tipo taller de un NII? Siempre es más duro, es menos flexible, porque la aislación que tiene adentro se van a dar cuenta que siempre es un color blanco y afuera es negro. El de adentro es otro polímero que se asemeja bastante a una resina y entonces esto se endurece. Está diseñado para que si yo cabo, le macheteo ahí, me aguante un golpe. Por eso es mucho más resistente.
Diseñado para instalaciones fijas, tanto en interior como exterior, es típico de cable negro pesado, ¿verdad? Normalmente se ve enterrado o en bandejas exteriores. No es un cable flexible, entonces no se usa como extensión. Este cable no se recomienda para el caso que dije anteriormente, que yo alquilo, tengo que mover, tengo que girar, tengo que un ángulo, tengo que tomar una subida muy repentina o una curva muy repentina. No se recomienda este cable porque, como está preparado para estar enterrado, no se recomienda. Y un cable que está entrando ahora, había siempre para estar tomando mucha importancia, son los cables para variador de frecuencia, que me consta que Electropaya tiene hasta 35 milímetros. Acá resolvemos dos problemas. Uno es, como le mencioné recién, muchos artefactos electrónicos están generando una energía basura, un virus se le llama. Y esto tiene un cable, hasta acá es un cable tipo taller normal, pero tiene un pequeño recubrimiento de aluminio, otra aislación y tiene una malla de cobre alrededor. Esto aísla, hace como una jaula de Faraday dentro del cable. Entonces ninguna fuerza electromagnética o frecuencia exterior puede afectar mi cable en caso de que sea un trayecto muy largo o pasa en una sala de máquina donde están trabajando muchas máquinas que están consumiendo, generando un campo electromagnético muy grande, entonces no le va a afectar a mi cable. Este es un cable muy caro y se usa, hay casos donde se usa en cierto trayecto nada más. Se cambia a este tipo de cable porque va a entrar a una zona muy delicada, después sale de vuelta y volvemos a nuestro cable normal. Y el favorito de todo, que es el preensamblado de aluminio, ¿verdad? ¿Qué es un cable preensamblado? Un cable multiplex, también se le llama mucho. Es un conjunto de conductor de aluminio trenzado, recubierto con aislación, diseñado para montaje aéreos, pero también ya vi enterrado esto, sobre poste o columna. En Paraguay se usa mucho para los tendidos largos entre generador, tablero y planta. Copetrol, por ejemplo, acá en planta. Su generador que alimenta el sistema contra incendio está alejado de... No debería haber, pero está. Entonces está por columnas tiradas. Cable de 4 por 32, creo que 35, 32. El cable que colocamos nosotros ahí. Por petición de ella. 4 por 32. 4 por 32. En este caso, por cuestión de precio, porque pasamos subterráneo con cable multifilar de cobre y aéreo con colocarle columna y poner preensamblado. Y por precio ellos optaron por esta opción. Es mucha la diferencia entre preensamblado de aluminio y multifilar de cobre en precio. Entonces tenemos nuestros cables. Tenemos los tipos de cable y el uso que le voy a dar a cada uno. Tenemos lo que son flexibles para espectacular si quiero dar vuelta, subir, bajar. Tengo lo que son más duros, pero están preparados para estar en el NI. Hablando con un agente de impacto, dice que está preparado para enterrar directamente. No hace falta ponerle caño. Él está diseñado para que vos le entierre directo. Siempre recomienda 60 centímetros bajo tierra y cada tantos metros una caja. Pero está preparado para enterrar directo. Cada uno por seguridad siempre le ponemos un electroducto de vuelta ahí por si pasa algo, ¿verdad? Y el preensamblado. Y acá armamos un simulador, vamos a ver si funciona. Funciona. Perfecto. Ven acá. Este le preparamos, muchachos, porque quiero mostrarle algo importante. Es una simulación. Tengo yo mis electrones llevando energía por mi cable. Un cable de cobre. Tengo la aislación que va acá, ¿verdad? Es un cable de 2,5 milímetros y tiene una carga de 10 amperes con una longitud de 20 metros. Tengo una pequeña caída de tensión en este metro y mi cable está a 33 grados. Simulación, supongamos que el ambiente, estamos acá a 40 grados ambiente. ¿Qué pasa si yo voy subiendo el amperaje para un cable que no está preparado para lograr eso? Vamos viendo cómo va subiendo primero esta temperatura. También está recorriendo, simulación de vuelta, es como que está pasando más electrones de lo que está preparado para asumir el cobre. Entonces va calentando de a poco y vamos perdiendo ya electrones. O sea, se está generando un campo
de un campo electromagnético muy peligroso que puede hacer contacto con otro cable que está cerca. Y tenemos la advertencia ahora, el cable caliente, ya pierde eficiencia. También conduce menos el cobre mientras más se va calentando. Subimos la temperatura, llega a un punto donde hay un riesgo de incendio. La temperatura de mi cable ya está por los 150 grados, 180 grados nomás aguanta nuestra aislación. Acá le puso una ducha eléctrica y puso cable 2,5 en este caso, ¿verdad? Está a punto. Esto con el tiempo se derrite la aislación, hay un cable al lado, hacen contacto, se prende y se pega ahí, hace un cortocircuito y hay fuego. Y el peor de los casos, verán, ya perdí. Tengo un cortocircuito. La aislación de mi cable fundió, se deshizo y hizo contacto con otra línea. Que también suele pasar, al calentarse mucho el cobre, genera un gas. Y ese gas que genera el cobre que está dentro de nuestra relación como una burbuja. Por eso se llegaron a ver cable en cortocircuito. La parte quemada es negra, se nota donde hubo el corto, ¿verdad? ¿Dónde tu cable? Y nunca vieron que hay medio burbujita acá, que está medio separado de la aislación, nunca está pegada. No es que está pegada la aislación y acá hay termo problema. Esa es el pequeño, por eso le dicen explosión, o sea, literalmente explota el cable. El gas hace contacto y genera esa falla. Esto es nada más para mostrar cómo funcionaría. Ahora yo puedo resetear esto y lo ideal para mi carga es subir. Voy a un cable de 6. Acá puedo aguantar tranquilamente yo 40 amperes. O sea, está un poco ya balanceado. Mi cable de 30, que es 35. Ahí, sin problema. Pero ¿qué pasa? Mi cable de 6 milímetros, ¿hasta cuánto me aguanto? Vamos a ver acá. 50 amperes ya está ya caliente, ya hay una advertencia ya. Suba a 60 ya es un peligro. Y pasamos los 70 amperes y ya entramos de vuelta en corte. Esta es una herramienta que la vamos a dar también a ustedes. Es un simulador que van a poder ustedes acceder para calcular por ahí carga, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Estoy? Mejores proveedores de cable. Y siempre Impaco. Siempre Impaco. Está entrando esta línea argentina IMSA, que en Argentina tiene una muy buena reseña, pero personalmente nunca tocamos de su cable. Y inauguraron una fábrica en Villeta ahora, fue principio de este año. Todavía no vi su cable en ninguna ferretería, pero es cuestión de probar. Villeta también está en Impaco, sí. Con Dell nosotros compramos un buen tiempo, salió bien. Cambiaron no sé qué receta de su aislación y se reseca rápido y se quiebra con el sol. Si está puesto sol, se quiebra y corta. El problema que tenemos con Dell. Induscabo, que trae Record, son muy buenos cables. Lo que yo sospecho de Induscabo es que no cumple los milímetros que su cable. 1 milímetro es más chico ya. No, algo no me cierra a mí ahí. Creo que este es Induscabo acá 2,5. Y creo que Induscabo es que tiene cable de 1,5 milímetros, 1,5 trae Induscabo. Entonces, vimos ya la importancia de la corriente para nuestro cálculo de generador. Acá tenemos un pequeño diagrama ahora. ¿Por qué? Porque hay otro dato que es importante, como mencioné hace rato, que es la distancia que hay entre mi fuente de energía hasta mi carga. En este caso tenemos nuestra ATS, que es nuestro, que vamos a hablar más adelante, que se encarga de elegir o energía de ande o energía de generador. Entonces yo tengo la distancia primero, que a mí no me interesa porque ya acá es la cometida, distancia de suministro de energía hasta mi ATS. Sabrán hasta mi medidor, pero del medidor a la ATS sí es mi problema. Después tengo la distancia que hay desde mi generador hasta mi ATS. Esto es en el caso de que mi ATS esté fuera del generador. Hay generadores que tienen la ATS incorporado allá adentro. Entonces, para este caso, mi ATS es externo, no es incorporado. Y la distancia que hay entre mi ATS, o mi tablero de transferencia automática, hasta mi carga final, hasta mi primer tablero principal que distribuye la carga. ¿Por qué es importante esto? Como hablamos recién, tenemos esta caída de tensión que tengo que calcular, porque
también me puede definir si es conveniente poner directamente preensamblado o poner cobre. Si es muy larga la distancia, vamos a poner preensamblado. Si es muy corta, siempre aseguramos por el cobre. ¿Por qué? Problema con preensamblado, ¿quién tuvo acá? Nosotros tuvimos 1000 problemas. Que se sulfata, que el viento ya le va moviendo y el aluminio se rompe adentro. No saben qué parte de lo que se rompió el cobre, porque en un trayecto entonces tienen que medir una cómo va. Es barato el aluminio, pero es muy problemático. Entonces, caso que se pueda utilizar, genial. Pero si por ahí metemos 20 metros, 30 metros, 40 metros, vamos por cobre nomás, aseguramos por cobre. En este caso, la distancia que hay entre mi ATS y mi carga no justifica un preensamblado. Podemos irnos directamente por cable multifilar. ¿Qué pasa si es al revés mi conexión? Acá tenemos el caso donde mi ATS está con mi generador y el generador está lejos de mi medidor de la ANDE, que en muchos casos van a encontrar ustedes así, que el cliente quiere en el fondo su generador porque hace mucho ruido, entonces está lejos del medidor de la ANDE. Si la ATS está incorporada al generador, tengo un problema, porque yo tengo que alimentar mi ATS con la energía de ANDE. Tengo que traer yo un tendido hasta mi ATS y después tengo que volver a llevarlo otra vez. O sea, si es monofásico, son 2 cables. Si es trifásico, son 4, 8 cables son. O sea, son 4 si es monofásico con el pase neutro, ¿verdad? Entonces, este es el peor escenario. Pero hay muchos casos así. Mi ATS está con mi generador y está lejos. Tengo que pasar 8 cables yo de punta a punta. Si es trifásico, 4 si es monofásico. Acá, si yo pienso ya si pongo preensamblado o preensamblado o preensamblado. Directamente, pues, tuvimos un caso cuando hubo este corte el domingo. Una cliente vino acá y dijo, cure, quiero un generador ya. 7,5 pusimos. Nos fuimos, instalamos todo ya, arrancamos y papá, escucho, no puedo poner yo ahí enfrente de mi casa. ¿Qué hicimos? Nos fuimos con Benito, nos fuimos en el fondo, estaba su piscina ahí, un quincho. Acá, ¿qué tal? No, más lejos. En el fondo de su patio, en la esquina a la derecha, ahí hizo un espacio chiquito y ahí acá está mi generador. Estaba a 50 metros del medidor. ¿Qué hicimos ahí? Directamente en la línea, vamos a poner que esta es la casa. Acá tenía su medidor de antes. Y acá estaba el generador. Lo que veía acá estaba su piscina y unas cuantas cosas más. Esto no se puede hacer porque es feo. Ella, señora, ya no quiero hacer. Poner acá y acá no podía porque acá entraba vehículo y que es muy feo el cable y no quiere que se vaya el cable. No quería que se caiga, quería ya la energía, porque no había luz. Es el lunes que el martes quilombo era. Solución: electroducto con preensamblado acá. Hasta acá. Y acá está su quincho. Sí, para que no se vea el electroducto gris. Su pared estaba pintada. Conduit de gris. Por encima de la molla pusimos, con grampa. Como la molla era gris, desapercibido el cable ahí. Metimos acá, se fue hasta acá. Y acá sí ya pasamos por encima del techo. Usamos en este caso el desagüe fluvial que tenía. Bajamos y acá hicimos la conversión a cable de cobre. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder mover esto para hacer mantenimiento en el futuro. Y si es preensamblado, no, mover eso. Dentro del conducto no tiene problema para que entre el preensamblado por la movilidad que está preparado para la interferir. En este caso no. Y eran 2x10. Sí, un cable en conduit de 1 pulgada 32 ya. Espectacular, ¿no? Eso sí, metimos todos los conduits primero y después le grapamos. Pues el metero que es complicado, es duro. Ese fue un laburo. Tu conexión, ¿cómo le hiciste la parte donde se conecta con cobre? ¿Con prensa de cabo o con prensita? No, hay prensita. Nunca directo cobre con aluminio. No, pero prensa de cabo es la prensa de... No, usamos la prensa que viene que se usa con la pinza hidráulica. Que solo usan la ANDE, que tiene, son la prensa que tiene. Sí, ya terminan. Así es. Normalmente usa el MD6. Sí. Pero hay una pinza hidráulica que
No es recomendable usar La mordaza sencilla, no sabría decirte, Electropower no nos tiene, nunca nos ofreció la mordaza que está preparada para pasar de aluminio a cobre. Mi problema es cómo uno yo mi aluminio con el cobre, porque acá se me va a sulfatar. Si yo conecto directo, se me sulfata enseguida y se agila. Si yo el cobre, este es mi cable de aluminio, yo le empalmo acá un cable de cobre, cuestión de meses nada más, el mismo calor y la humedad va a ir, va a sulfatar el cobre, el aluminio, perdón, y se va a agilar el cobre. Y va a ser un falso contacto. O sea, no va a ser un buen contacto. Por eso se usa o este tipo que son prensas que le sellan ahí, que ha sellado eso. Mordaza, pues, nunca nos recomendaron, tampoco nunca probamos. ¿Tenés como muestra para ver, no? ¿Señor? ¿Tenés como muestra para ver? Tiene que haber, pero también están llegando los muchachos que tienen la prensa en su camioneta. La prensa hidráulica. Sí, ahí no. Están en Guarambara ahora mismo, así que vamos a ver si llegan. Pero ahí, se vende el Electropower y se vende por milímetro. Vamos a decirlo, de 32 a 6. O diciendo, de 32 a 16. 16 a 10. De 10 a 6, así se lo vende. Pues siempre el cable de aluminio es más grueso y mi cobre es más fino. Entonces suele venirlo de esa manera. Muy bien. En la ocasión un cliente tiene así, tiene su medidor, al lado está su tablero de transferencia y en el fondo está su generador, en el patio trasero. Y hizo pasar así por la muralla, por encima de la caja. Metió adentro del caño, o sea, ese caño galvanizado. Sin cabo. Y ahí metió otro cable o un pilar. Ahí hay una norma, por ejemplo, estos caños son galvanizados sin cabo. Esa clase más gruesa. Más grueso, sí. Porque la lógica me dice, porque ¿cómo ya a poner un cable dentro de un conducto metálico que es conductivo, ¿verdad? El sin cabo que le hacen, tratamiento de sin cabo que le hace, le da cierta aislación a mi caño. Esto no va a transmitir la energía como un caño desnudo, caño negro normal. Por eso es importante que sea siempre sin cabo. Y el sin cabo viene dos, sin cabo fino y sin cabo grueso. Eso ya depende de nuestra carga, así que vamos a poner sin cabo fino o sin cabo grueso. En este caso sí, porque posiblemente es acá. Sí. ¿Y el tema de las señales que cable de Cable 1. Sí, porque no hay chicos más. Si no hay chicos, no recomiendo UTP, porque el UTP con el tiempo primero se me reseca y después es muy frágil. Una curva se pone mal y ya se dobla y se quiere romper ya. Ni ese categoría 6 alfa no sirve, ¿verdad? Nosotros ya no nos arriesgamos ahí. Entonces, cable 1. Si hay 0,5, de repente 0,5. Nunca más vi, pero más fino para mí es mejor. Puede señal. Cerrado, abierto, más enviar. Ese cable que se usa en Puente Uruguay es caro si es para... No, ese es carito. Ese cable. Porque no hay mucho. No sé si pasó. Nosotros tenemos máquina de soldar y antes no había mucho cable para soldar y carísimo. Ahora te vendían el cable de soldar a 60 eso del metro. Ahora ya traen Electropower, récord, cable y venden barato ya. Es porque hay poca oferta y entonces la importadora traen poco y venden caro. Cuestión de que se compre mucho y va a bajar los precios. Porque en realidad es un cable más fino. Está aislado, más también especial, así como vimos que es especial para que no tenga interferencia electromagnética, pero es un cable más fino nomás. Sí. Vi ya cable de señal, tiene Electropower, hasta nosotros compramos de hecho cable de 0,5, 12 en una sola. Vamos a mirar, tengo ahí sobre un retazo. 12 cables, ese es el numerado, y por color. Es como UTP, hay un color más oscuro y otro de una rayita así. Espectacular, para señales es espectacular. Se usa mucho para cuando tenés PLC. Un solo tío te hace eso y no tenés 80 cables que le pones Lorena cable, entonces, y le quito ahí. Vimos cuáles son nuestros puntos a tener en cuenta. Mi corriente de carga, que calculamos. Necesito saber yo cuánta corriente va a pasar por mi cable para calcular los milímetros. Mi distancia de punto y mi material utilizado. Y acá, como tienen ustedes en su material, le damos una pequeña tabla que está siempre para cobre multifilar en un trabajo, en un ambiente de 70 grados, que es lo normal. O sea, lo normal para un tablero eléctrico.
Un cable 1.5 de cobre multifilar PVC te aguanta hasta 18 amperes. El de 2.5 hasta 24 amperes. Lo mismo cuenta como alzamos 30 de ella, nos da ya advertencia a nuestro simulador. De 4 milímetros de 30, y así tenemos una placa acá. Esto nos sirve mucho para nosotros saber ya si tenemos una carga de tanto amperes. 4 para hasta 27 durante. Supuestamente. Hasta 37. Siempre hablamos de cable de cobre para este caso, Sora. Cobre multifilar en 70 grados. Sube esto, cambia. Baja mucho, que no tampoco tiene que bajar. Menor de cero, cambia también. De cobre, aluminio, cambia acá nuestra cuestión porque mucho menos aguanta. Un cable de 16 milímetros te aguanta 63 amperes. Un cable de 16 milímetros de cobre, 76, 10 amperes menos. 10 amperes menos te da. De 25 tenemos 85 amperes y así. Esta es una tabla que es muy útil cuando tengo que hacer rápido así. Tengo el ampere directo, nomás hago la tabla y ya me ayuda. También aluminio, en este caso 70 grados, en instalación aérea. Vamos a ver después cómo afecta. Si yo pongo en un ducto, afecta bastante mi capacidad de aguante del cable. Y esta es una tabla que se debería usar más, creo yo, que es la caída de tensión por metros. En este caso es para cable multifilar de cobre. En un cable de 6 milímetros, la caída de tensión por metro en voltios, tensión, ¿verdad? Es 0,007. Que parece nada. Pero en 100 metros ya te sumas. 200 metros suma mucho más. Tengamos en cuenta que es cobre. Mi capacidad de conductiva es mucho mayor, ¿verdad? Si yo paso al aluminio, mi capacidad en 16 milímetros es 0,06. Y va subiendo bastante, ¿verdad? En 70 milímetros tengo 0,017. Así va cayendo. ¿Cuánto cae por metro? Cuando hagamos cálculo de 50 metros, recomendamos hacer nada más ya esto por si acaso. Y esta es otra herramienta que queremos darles, que es, ¿así funciona? Sí. Una calculadora. ¿Dónde está mi mouse? Ahí. Una calculadora para el cable. Podemos elegir nosotros acá entre cable de cobre o aluminio. Y pongo mi carga. Obviamente esto es por fase, o sea, por unidad. Podemos simular acá, vamos a poner una carga de 30 amperes. Y marca automáticamente de cuántos milímetros tiene ese mi cable. Un detalle que agregamos nosotros es la distancia. Si yo estos cables, estos 30 amperes quiero llevar, supongamos, por 200 metros, sube pero abismalmente. Está en monofásico. Si voy a trifásico, ahí, 25. O voy a, no hay un caso de esta señora, 50 metros, no varía. Voy a 60 metros, no varía. Voy a 70 metros, y ahí va subiendo. Acá abajo me calcula la capacidad máxima por distancia que me tolera el cable, en este caso de cobre, y la caída de tensión que voy a tener yo en 70 metros con 30 amperes de carga en 10 milímetros de metro cuadrado. Tengo una caída de 7.6 voltios en la punta. Famosos en el colegio. El electro normal dice cable 4 ya es 25 y por la 12. Y en el colegio te ponían 70 metros, estaba tu ducha eléctrica y no funcionaba ahí el cable 4. No. Entonces que ahí es subir la capacidad de mi cable. Entonces nos va a servir esto para nosotros a poder calcular acá nuestro monofásico. Ah, ¿por qué subió? Pues me asustó un poco ahí. ¿Por qué subió a 200 nuestro? Porque esto está en un cálculo de un cable entubado. Si yo pongo que esto va en bandeja o aéreo, tiene que salir menor. Y hay una falla entonces ahí en otro calculito. Ahí, 25 grande tiene que ser.
Pero ya es demasiado grande ya. 70. Entonces paso a trifásico de vuelta y me calcula la tendida. ¿Qué pasa? Yo paso a aluminio, que es una capacidad resistiva diferente, y me subo a 16. Este agarra una tabla que es, sacamos la tabla de Condell y de Impaco por su capacidad de resistividad, que ellos nos pasaron nosotros su tabla de capacidad de ampere y de temperatura, y con ese base se hizo el cálculo acá para entregar esto. O subterráneo, ¿verdad? Que también se puede utilizar, pero aluminio subterráneo prohibido, ¿verdad? Siempre es aéreo. Otro punto, el aluminio siempre tiene que estar tensado mi cable. Por eso se usan los tensores en las puntas. Se usan los tensores en la punta. Normalmente no se tensa el cable de aluminio, sino se pone una tira y ahí se tensa. Entonces ya van a ver ya cómo suelen venir los cables ahora. ¿No? Tengo yo una columna y mi otra columna. Distancia mínima recomendada 50 metros, pero antes de se tira, está haciendo esto. Entonces yo pongo acá el tensor que tenemos acá, vamos a mostrar. El tensor de cable donde yo agarro el ensamblado y tiene como un ducto para cada línea. Vamos a ver si... No. ¿Sea retención o No. Tengo acá en el taller, no tengo acá, voy a mostrar acá ahora. Tiene una línea de cobre de un alambre que se conecta a la columna, y acá es plástico ya, como un cono así es. Y acá tiene unas islandas. la pilla de retención ya no? Morsa de retención. Morsa de retención. Esa es la así. Y está de sujeción. Morsa de retención. Esto no muere mi cable. Con presión nomás tiene como un... Tengo que mostrar, tiene como otro plástico que entra acá. Y mientras más yo estiro, él más aprieta el cobre, el alambre de aluminio. Mientras más si yo quiero soltar, tengo que quitar la tensión y ahí se puedo soltar quitar el acople. Si no, él va con presión y imposible que esto salga. También sirve para que yo pueda tener la misma tensión en cada línea de si tengo un cable trifásico de 4x16, tengo la misma tensión en las 4 cables. Pues si yo sujeto de uno nomás, los otros dos no aguantan nada y se me va a romper mi cable de aluminio. Morsa de retención, ese es el nombre técnico que utilizar. Tenemos ahí, voy a mostrar también. Vamos a mirar. Y así, ¿alguna pregunta, caballeros? El método de interacción lo que afecta es la temperatura que aguanta, ¿verdad? Si está aéreo tiene menos resistencia a la temperatura, o si está subterráneo. ¿Por qué afecta eso? La temperatura como una resistencia va generando calor el cable mientras más tiempo pasa la corriente por él. En aéreo y bandeja son los ideales porque se va refrigerando naturalmente. También están más separados los cables uno de otro. Entendamos que si hay varios cables, cada cable está produciendo calor. Y juntando eso y es un peligro, ¿verdad? En bandeja siempre se recomienda 2,5 centímetros o 2 deditos entre cada cable para separar los cables. En tubado no tenés esa opción, va todo en un solo tubo. Entonces el calor, aparte que se disipa menos, también está más concentrado los cables juntos y eso genera más calor. Si respondí tu pregunta. Entre entubado y subterráneo se separa otra vez, porque subterráneo normalmente la capa de tierra alrededor absorbe cierto calor, entonces se refrigera un poquito más. El entubado no, el entubado está ahí, el calor se concentra ahí. Entonces no varía. Entonces lo ideal siempre es aéreo o de bandeja. Si hacemos subterráneo, siempre es 60 centímetros mínimo de profundidad. Se hace, si conocen la norma, siempre es 60 centímetros mínimo. Mínimo. Si vamos a pasar lugar donde entra el vehículo, 1 metro abajo no. Al del ducto, mi caño va acá. Cada medio metro hay que hacerle un anillo de ladrillo. Y cada 18 metros un registro. Porque 20 metros suelen ser, entonces cada 18 metros vos tenés un anillo de ladrillo se recomienda. O sea, vos tenés mirando de arriba, de tu caño, y acá suele poner un anillo de ladrillo común, con mampostería simple. Para caño de 100. Para caño de 100. Como los plomeros. Sí,
aguanta la resistencia. ¿Por qué? El caño para que no se doble. Para que no se apriete tu caño. Entonces, un día quiere pasar más cable, o si no, la aprieta, como una prensa, la aprieta tu cable y no puede sacar más. Como un registro, sí. Y cada 18 metros se recomienda un registro potente para mironear. Para poder acceder y poder mirar los cables. Después tengo acá mi registro. Y acá siempre arena lavada, piedra triturada y después recién arena común. Siempre en ese orden. ¿Por qué? O es norma. La arena lavada se compacta más rápido, la triturada drena más rápido el agua y arriba ya es relleno. No te sirve como una señal cuando va a empezar a acabar el día de mañana. Si empiezas a acabar y notas que hay arena lavada y triturada, sabes que está un caño ahí dentro para no Claro. la pala. De hecho, que en plano, cuando es subterráneo, sí o sí tiene que haber plano en el lugar. Eso es sí o sí. Ya pasó que meten tractores y cargan ahí y justo te va el caño de línea. Entonces, sí. También sé como esto normalmente se hace acá 15 centímetros de lavado y 15 centímetros de triturada. A uno ponen cascote. Es válido, porque lo que tienen que cumplir le tienen que filtrar nomás ahí, así que entra agua. Porque filtre rápido. ¿Cada cuánto el anillo? Cada medio metro. Es un anillo, una postería, un ladrillo visto, de común, un anillo se le hace al caño. Con cemento, algunos ponen ladrillo normal, ahí no sirve, porque no cumple su función, tiene que ser con cemento. Ese es el caso de subterráneo. Y de aéreo, que ya depende del tipo de columna que compramos, ¿verdad? Columna de 9, columna de 10, ya con eso vamos a entender la distancia, también tiene su norma. Y así. Tenemos entonces ahora un pequeño break. Si tienen una pregunta, vamos a hablar después sobre tablero de transferencia. Es importante. Justo estamos hablando con papá. Acá en la empresa tiene un generador ustedes, así que de fusión. Tenemos un 7,5, que es todo para la parte de acá de oficina nada más. Chiquito. ¿Y la instalado, va? Claro. Sí. No, y no. Bueno, famoso cuchillo, casa de herrero, cuchillo de madera. Pero es un generador, te digo ya, si quieres comprar, te vendo también. Se va y viene oro. Está a la venta, y viene una ciega, acuérdate de vendo también. ¿No? Hablamos de detalle con papá, estuvo muy interesante. Esta es la vista superior de mi tablero de transferencia. Normalmente están trayendo a los tableros que vienen con PG. Una PG, dos PG, tres PG, cuatro PG así. Uno al lado otro. Para el RST neutro. No estamos teniendo problemas porque al estar muy juntos, pues no conectados los cables, en el ABR no sé por qué no da problema. ¿Cómo solucionamos? Cuando venga, vamos porque nos explique bien, vamos. Quitamos la PG, hicimos una sola abertura. No está en contacto los cables, lógicamente, pero esta conexión que hay nada más entre los cables solucionó, es armónico. Solucionó. ¿Por qué así? Y científicamente no le sabían poder decir por qué es así. Pero ¿Qué sí. problema no le genera que esté separadito? Y se quema la BR. Se quema la BR. No le encontramos ahí por la armónica, le pillamos por el armónico. O probamos también. Por eso no está probado mucho tiempo todavía, ¿verdad? Pero no está teniendo problema más. Es cortar nomás acá con una moladora. Hacer una unión. Mantener la PG. Porque tiene que haber una línea ahí entre estos pedales. No tiene que estar totalmente sellado los discos, el agujero de la PG. Solucionar el problema. Cuando venga papá, vamos a preguntarle bien. No es tan científico lo que está diciendo. Pero es la solución que encontramos ahí. ¿De cuánto cabe ahora? Es de 110. Entonces, Cable 95. y tenía así variador o cosas así, tenía recarga. ¿Dónde está instalada? Particularmente no sé. Pero tenía problema armónico. Tenía problema armónico general. Y con este hasta ahora funciona. Pero el que es segurísimo, y si algún día le pasa, es hacer un agujero grande nomás. De hecho que Una refrigeración, pero algo así. nos pasa calor, algo electromagnético debe ser, una señal va ahí. Y lo que Oscar dijo la vez pasada, eso del generador, ese de quemadera de R,
investigando y puede hacer una bobina de choque antes que entre en la agregamiento. Con descargador, pues. No, agarra un hierro, un ferrite, Mm. y le pones 10, 12 vueltas. Y ahí después recién entra en la Claro, sí. 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 Mira, pues. Interesante solución. Bueno, pero el tema de los cables, Omar, a la hora de dimensionar y de pasarle un presupuesto a mi cliente, si yo voy a instalar un equipo, es el mayor costo. Depende de la distancia. Y depende de la capacidad también. Sí. Nosotros siempre calculamos todos los presupuestos que nosotros mandamos a los clientes. Como siempre te pide cuánto cuesta instalado, te dicen. Y si yo no me voy a hacer un relevamiento y me pide el precio, ya le doy en base a 10 metros. Entonces yo entiendo que voy a estar lo más cerca de mi medidor posible. Calculo 10 metros, porque los generadores chicos, hasta los grandes, nomás ya directo, es 2,5 metros de ida, 2,5 metros de vuelta. Aseguramos, hermano, nosotros ahí. Entre que el famoso metro lineal es mi ATS. ATS. Este es ande. Y este es generador. Se llama cálculo lineal cuando es así, directo. Pues no siempre, pero así, porque acá viene el cable y sube medio metro para arriba porque es subterráneo. O si no, tenés una curva acá que no estaba dimensionada. Entonces, el metro lineal son 10 metros y calculamos ida y vuelta. Y entonces el cliente, ella, si me voy, hago relevamiento y hace ahora 20 metros, hace un plus, nada más. Pero eso es un chiqui ahí. Eso es importante a la hora de pasar un presupuesto, porque uno no mentís y otro no perder la venta, porque realmente hay que ir a hacer el relevamiento, realmente hay que ir y mirar y medir, pero si vos te ofreces hacer eso, no tenés tiempo, y tu competencia le pasó un precio, ya lo pasó, y nosotros resolvimos así. Yo creo que es una buena práctica. Instalado cuesta tanto con 10 metros. Esto puede variar si es que yo me voy a hacer un tratamiento ahí y veo que gasto más. Y si gasto menos, es que Locas, eso no le contó al cliente, ¿verdad? Ganancia bravo. Pero hacemos un base de 10. Y lo que solemos hacer también en los presupuestos abajo ponemos precio por metro lineal y calculamos ahí el cable. Cable más electroducto más abrazadera y más mano hora de instalar por el metro de cable. Y eso suele ser, por ejemplo, un cable de por generador 7,5 suele ser 45.000 metros más. Y ahí el cliente nos fuimos arriba, abajo ahí por 40.